Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita una vez más traer una palabra de vida para tu vida. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad, querido hermano, siempre, todos los días, tener ese anhelo de traer una palabra a nuestro corazón, una palabra que nos dé vida a nuestra vida, que tengamos un sentir de buscar a nuestro Padre Celestial. Esto es bueno, esto es agradable a nuestro Padre. Decirle: Señor, el anhelo de mi vida es agradarte. El anhelo de mi vida es buscarte. El anhelo de mi vida es estar siempre delante de ti. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de bendición. El Señor habló en mi corazón, hermano, hablarles de este tema. La importancia de bendecir a Dios, pero la importancia también, hermano, de entender de que tenemos nosotros que entender que en este camino la voluntad divina siempre nos inculca, hermano, siempre a buscar lo agradable de nuestro Padre Celestial. Siempre nos inculca siempre a tener una relación con nuestros hermanos, siempre a tener una relación con ellos, siempre a vivir en paz, porque el cumplimiento de la palabra es esa. Que tengamos una comunión, que tengamos una participación. A quienes no les gusta convivir, a quienes no les gusta la sanidad, o sea, la paz, llevar las cosas como Dios manda. El Señor me habló en mi corazón en esta mañana, en el libro de Santiago 3, versículo 8. Dice, hermano: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, de esta manera, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Nuestra boca tiene dos funciones, dice aquí: para bendecir a Dios y Padre, hermano, pero acá no dice que muchos hombres o el hombre no agarra su boca para bendecir a los demás, sino agarra su boca, dice, para maldecir a los hombres. Hermanos, dice, esto no debe ser así. Si algo que nos dio el Señor, la enseñanza que nos ha dado Él, es que siempre seamos de bendición, que de nuestra boca, hermanos, salgan palabras de bendición, de bendecir a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Esa fue la orden o la enseñanza que Él nos ha dado. De siempre, hermano, de interceder, de siempre pedir, de siempre buscar a Dios, hermano, porque Dios tiene un nombre llamado Jesucristo. Es importante mencionar el nombre de Jesucristo. La misma escritura nos enseña, hermano, dice que amad pues a vuestros, Lucas 6, versículo, dice, en el versículo 27 dice: pero a vosotros los que oís, os oigo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que los ultrajan. Bendecir a los que maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cuando queréis que hagan los hombres, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, a mí también hacer vosotros con ellos. Porque si a los que aman, los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, a los que los aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir,
¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan los pecadores para recibir otro tanto. Amar pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos como vuestro Padre, dice, es misericordioso, y no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado, perdonad y serás perdonada. Como dice hermano aquí, y como queréis que los hombres hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Pero acá dice algo interesante, que esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado. Esta es la enseñanza que hemos aprendido del Cristo. Bendecir a los que te maldigan y orad porque los te calumnian. Amar a vuestros enemigos que os aborrecen, os odian. Pero el hombre en este tiempo ha cambiado las enseñanzas. Por eso, hermanos, a veces queremos nosotros seres muy espirituales, muy oradores. Por eso en esta mañana esperemos en Dios que te hayas levantado, hermano, a orarle al Padre. Pero cuando uno ora al Padre, aunque voy a decirles algo, hay muchos tipos de oraciones, muchos tipos. Pero cuando se trata directamente hacia una adoración hacia el Padre, tiene que ver directamente una relación para con el prójimo. Mira, hermano, porque acá nos enseña de que si algo la enseñanza que Él nos ha dado es que nos amemos o que nosotros bendigamos a aquellos que en realidad, hermano, tienen algo en contra de nosotros. Por eso dice en Santiago, con ella bendecimos al Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debemos nosotros, que dice, estar viviendo tiempos, querido hermano, donde dice acá que estamos viviendo tiempos bastante avanzados en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idolatría va a crecer tremendamente. Y la idolatría significa, hermano, que serán muy adoradores, lo que decíamos ayer, la gente parecerá ser muy adoradores, parecerá muy espiritual, pero en realidad son adoradores de ellos mismos. Adoran al dinero, adoran el mundo, aman las tinieblas, aman las mentiras. Pero acá dice que la idolatría va a crecer mucho en la vida de las personas, cuando la Escritura dice que muchos son amadores de sí mismos, son adoradores de sí mismos. La idolatría tiene que ver con una forma de adorar. La idolatría tiene que ver con una forma de expresarse. La idolatría es, hermano, la Escritura dice en el Salmo 78 que estos hombres, hermanos, tenían una forma, dice en el Salmo 78, dice que a Dios le decían hermosas mentiras. Dice que le lisonjeaban con su boca, pero su boca no era recto para con Dios. Pero dice, hermano, que usa mucho la palabra, le lisonjeaban con su boca. Le decían hermosas mentiras. Hermosas mentiras. Dicen, déjenme lo busco, hermano. Dice en el versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque sus corazones no eran rectos para con él, ni tuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dice que se despertaban la ira, pero no los destruía. Pero quiero hablarles un poquito de dónde sí lo despertaron la ira y el enojo de Dios, que no se quedaron sin castigo. Por eso en esta mañana, cuando nosotros nos levantemos siempre a orar, tengamos mucho cuidado. Y por eso decirle al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Enséñanos realmente a pedirle a nuestro Padre Celestial. Por eso usted, si no sabe orar, vamos a darle algunas claves, aunque hay muchas formas de orarle al Señor. Hay una muy especial que debemos de tener muy en cuenta todos los días. La idolatría va a crecer de una manera impresionante. Eso quiere decir, hermano, que la idolatría va a crecer de una manera
donde los hombres hoy en día usarán mucho sus palabrerías. La idolatría lleva la palabrería. La idolatría lleva siempre expresiones hermosas, palabras bonitas hacia Dios. Pero hermano, hay oraciones que son abominaciones delante de Dios. Es una asquerosidad, algo apestoso, dice la palabra, abominación, algo repugnante en los cuales Dios no lo soporta. Porque la Escritura dice en Apocalipsis, hermanos, que las oraciones son como un incienso que sube, hermano. Son como una nube de incienso que se disipa, hermano, llega con un agradable olor, hermano. Hay quienes la oración llega con un olor a vida, que es Cristo, o con un olor a muerte, que es el pecado. Por eso estamos creciendo hoy en este tiempo, hermano, con de pura palabrería el hombre está creciendo. Y si algo en estos tiempos de mucha idolatría, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor habló en mi corazón y dice: algunos me bendicen, pero maldicen a los hombres. Me levantó esta palabra, hermano, y por eso quiero tocar el tema. Estamos viviendo tiempos de mucha palabrería, oraciones, rezos repetitivos, novenas. Por donde quiera usted ve, sale a la calle, hermano, y usted ve que todo el mundo está metido en un rezo, en una novena, en algo espiritual. Los cristianos están celebrando, hermano, en sus iglesias. Estos tiempos también lo están celebrando, cosa que son fiestas paganas y que no tenemos que tener mucho cuidado. Claro, la iglesia de Cristo no nos celebra porque sabe que eso no está bien delante de Dios. Pero estamos viviendo tiempos de muchas palabrerías, oraciones sin sentido, oraciones vanas. Eso significa palabrerías, oraciones vanas, oraciones repetitivas, que no tienen compromiso, que no tienen metas, que no tienen propósito. En el libro de Marcos 7, versículo 6, respondió, él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Dice: los lavamientos de los jarros, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Otra versión dice, la versión Ausejo dice: este pueblo pero él le contestó: bien profetizó Isaías, vosotros los hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. En vano pues el culto que rinden cuando enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Dejan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de los hombres, y les añadía: anulan despreocupadamente el precepto de Dios para guardar vuestras tradiciones. Lo anulan el mandamiento e invalidan, hermano, los mandamientos de Dios. Acá dice que ellos se aferraban muy fuerte a sus tradiciones porque querían, dice: en vano es el culto que me rinden, en vano es la adoración que me rinden, en vano son sus palabras que me dicen. ¿Por qué razón, hermano, dice esto? Porque son enseñanzas humanas que no, dice que invalidan el mandamiento de Dios. Toda forma de adoración, toda forma de culto, toda forma de celebración, que estaba diciendo, sin obediencia a lo que está escrito en la palabra, es fariseísmo. Fariseísmo es una simulación, simular una espiritualidad, simular una religiosidad, simular realmente que amamos a Dios. El fariseísmo es un disfraz de una falsa manifestación de amor. El fariseísmo es falso amor. Es un falso amor el fariseísmo. Es
Espero en Dios que en esta mañana nosotros aprendemos a amar a Dios, hermano. Tengamos un amor por Dios. Acá dice, hermano, que guardaban vuestras tradiciones porque no amaban ellos los mandamientos de Dios. Y todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios, la Escritura dice que no ha nacido, no solamente no ha nacido, sino que es un falso amor. El fariseísmo es un falso amor. Decimos que amamos a Dios, pero maldecimos. Maldecimos a los hombres hechos imagen y a semejanza. Por eso enseñan reglas que invalidan el mandamiento de Dios, hermano. Por eso el Señor dijo que el primer mandamiento es amar, hermano, al Señor con todo nuestro corazón y a nuestros enemigos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el primer mandamiento que Dios nos ha dado. Jesús dijo algo, que el primer mandamiento era amaos los unos a los otros. Entonces, si algo nos enseña a nosotros en este tiempo, es que, hermano, el hombre, hermano, ha dejado el primer mandamiento, han dejado el mandamiento que Cristo nos ha dado. Nos ha dado un mandamiento. Pero, dice, perdón, que se invalida el mandamiento de Dios. Por eso la adoración, la oración o las palabras son formas de adorar, son formas porque ellos habían introducido la idolatría. La idolatría, hermano, es una falsa dedicación al Señor que tiene que ver, hermano, con desviar nuestra atención, nuestra dedicación a Él. Por eso, querido pueblo, hay mucha gente hoy verá la celebración a la Virgen de Guadalupe, le interceden a la Guadalupe, a los hombres que le llaman santos, las novenas, los rezos. Dentro de las iglesias hay cultos. Estas oraciones, estos rezos, estas novenas, Dios no las escucha. ¿Por qué digo todas estas cosas, hermano? Porque este programa no solamente va dedicado a los hermanos, de ayudar a nuestros hermanos que vuelvan a casa y que entiendan un poquito más las Escrituras, pero también a estas prédicas van más dedicadas a aquellos que no conocen a Cristo, y por eso les pedimos a ustedes que nos ayuden a evangelizar, porque estamos evangelizando, volviendo las ovejas descarriadas a casa, hermano, y aquellos que no conocen al Señor se conviertan a Cristo por medio de la palabra. Esa es tu única función, hacer que no hay nada que los impida volver a casa, que no hay nada, hermano, que los haga decir ya estás fuera, todavía no es el tiempo. Por eso, hermanos, estamos entendiendo que ellos también alcancen, porque ellos también, Cristo amó a tanto justos como pecadores. Cristo dice, hermano, que amó al mundo de tal manera, dio al mundo que Dios envió a su Hijo, para que el mundo sea salvo. Entonces, que la salvación no solamente es para los cristianos. Si nosotros también estábamos en el mundo, nosotros también estábamos perdidos, nosotros también estábamos en religiones, catolicismos, testigos, mormones, no sé en qué tanta religión estaba uno metido, no estaba uno perdido. Otros metidos en el satanismo, otros metidos en la brujería. ¿Y cuánta gente no se está convirtiendo a Cristo en este tiempo? Gloria a Dios por eso. Y bendecimos aquella gente también que andaba metidas en el alcoholismo, en la drogadicción, en la violencia, y ahora son rescatados para Cristo. Estaban en lugares de perdición y ahora son de Cristo. Por eso Cristo todavía, hermano, nuestro Señor Jesucristo está llamando a este tipo de personas, está llamando a ti, a mí, nos está llamando siempre a seguir adelante, a no detener nuestro camino. Porque el tiempo es poco, nos queda poco tiempo. Entonces, hermano, hoy las tradiciones y costumbres o llamadas culturas no tienen nada que ver con el Cristo, no tienen nada que ver con Dios. Porque estos invalidan el mandamiento de Dios y se aferran a sus tradiciones. Por eso, hermano, es fariseísmo. El fariseísmo es un falso amor. Un falso amor. Lo que nos está enseñando, hermano, en esta mañana, que cuando nosotros, el hombre querido, hermano, no entiende
que invalidan el mandamiento. Dice que en vano me honran sus oraciones, sus palabras, hermanos, eran abominación delante de Dios. Por eso dices, os aferráis. Aferráis significa echar mano. Viene de la palabra krateo. También significa usar a la fuerza. Por eso significa, hermano, agarrar. Por eso viene un tiempo, hermano, donde la persecución va a empezar. Bueno, ya empezó, pero va a aumentar. Os aferráis quiere decir que van a echar manos, que se echarán manos, os entregarán. El mundo no cree que usted ve a los vecinos, toda gente son buenas gentes. No lo son, hermano. Usted los ve ahorita con un altar, aún dentro del cristianismo, aún dentro de los evangélicos. Usted los ve con un altar. Usted los ve adorando. Usted los ve postrados. Y así tanto afuera como adentro los ven, hermano, muy devotos, muy entregados a Dios. Los ves de rodillas. Pero en realidad son malos. Hay gente que son muy vengativos, hay gente muy vengativa que hay que usarlos con pinza, porque no sabes en qué momento te va a traicionar, porque no sabes en qué momento va a querer levantarse y destruir la iglesia. Cuando está calmado, hermano, por eso la Escritura dice que cuando el hombre esté en paz con Dios, hará que aún sus enemigos estén en paz con él. Pero cuando hay algo que se sale mal, los enemigos buscan la oportunidad para destruir cualquier cosa que venga de parte de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que nos rodea, querido hermano, que son capaces de todo, con tal de ser destruidos. Por eso dice que se aferran, son gente que los vas a ver. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que habían demonios postrados delante de nuestro Señor Jesucristo. Habían demonios que entraban dentro de las iglesias y los veías postrados. Cuando veían al Cristo, Cristo los expulsaba, hermano, y parece que estaban orando, parece que estaban arrodillados, pero no, eran demonios que estaban ahí. Por eso dice Zafaray, dice, los echan. ¿Para qué están los demonios ahí, hermano, dentro de una congregación? Para echar manos, para destruir la vida de los demás. Esto va a suceder, hermano. Está sucediendo. ¿Por qué cree de dónde salen todos sus videos que publican en internet? Gente que estaba dentro de la iglesia publicaron todas esas cosas. Hay gente que cree que está haciendo lo correcto por estarlo publicando y le sale contraproducente. Pues uno debe de proyectar solamente la prédica. Pero acá dice, hermano, que también esta palabra os aferráis también viene de la palabra cosmocrator, y viene de la palabra gobernador del mundo, Satanás. Eso significa también os aferráis. Os aferráis, dice, a ser gobernados por Satanás. Las tradiciones y costumbres son gobernadas, son dirigidas por Satanás. Eso significa os aferráis. Ustedes se aferran y aferran a esas tradiciones dirigidas por Satanás. Ustedes se aferran a ser usados las tradiciones y costumbres. El mundo, hermano, viene del gobernador de las tinieblas, gobernador que es Satanás. Eso significa la palabra os aferráis. Viene cosmocrator. Aferráis también significa krateo, viene de la palabra echar mano. Por eso viene la persecución tremenda. Muy pronto todo esto se va a convertir en un problema bien grande para aquellos hermanos que se aferran a la ley de Dios, se aferran a lo escrito está. Hay gente que Dios detesta su oración. Hay gente que no soporta su oración. Dios no soporta su oración porque es un fariseísmo, es un falso amor. Un falso amor como lo hacía Judas. Una forma de adoración, una forma de obedecer sin obediencia a la palabra. Es un falso amor. Una adoración, una oración, un rezo, una novena, todo lo que tenga que ver con un culto hacia Dios, hermano, y no va acompañada de obediencia, es un falso amor. Dedicado, hermano, dedicado a toda la idolatría.
Os aferráis, dice, echarán mano, usarán la fuerza. Pues o más que nunca en este tiempo tenemos que cuidarnos del falso, de aquellos que tienen un falso amor. Dice que se aferráis a las tradiciones y costumbres. El diablo va a echar abajo todo lo que es obediencia a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado nosotros, hermano, de que nuestra vida esté siempre sujeta a la obediencia. Todo lo que es desobediencia, es rebelión, hermano, es guiado por Satanás. Os aferráis ustedes a él. Aferráis lo que quieran él hacer. Dice que estarán sujetos al gobernador de este mundo llamado Satanás. Como la gente que celebra Halloween, que es el día de los brujos, día de los satánicos, se le honra a Satanás disfrazándose de diablo, de demonios y brujos, hermanos, de todo tipo de seres demoníacos. No se debe uno de disfrazar. En el día de los días de los muertos se honra a los demonios, por eso no se debe celebrar el día de los muertos en las iglesias. En ningún lado se debe de... El Señor previó en Deuteronomio, hermano, de que no practiquemos las abominaciones de las naciones, porque a Dios no le agrada. El día de muertos se honra a los demonios, a los hombres que se disfrazan de muerte, de la muerte, de zombies, que son demonios encarnados. No se debe de celebrar a la muerte. No son familiares que llegan a la casa, hermano, cuando se le pone un altar. Los muertos no vuelven a casa. Los demonios son demonios de muertos. Todo ese tipo de costumbres, tradiciones no se debe de celebrar. ¿Por qué? Porque es un gobierno de las tinieblas. Es un gobierno de Satanás. Las novenas o rezo, todo culto en una iglesia dedicada a un santo, a una deidad, es a los demonios cuando no se hay obediencia. Porque acá dice que, hermano, que eso estaban invalidando. Cuando se invalidan, hermano, estamos a ver qué es invalidar. Bien claro que es invalidar el mandamiento de Dios cuando se adora, cuando se reza, cuando se hacen novenas, cuando se hacen palabras delante de Dios, hermano. Se invalidan. Dios le llamó fariseos. Fariseos, un falso amor. Un falso amor. ¿Por qué? Porque estos fariseos tenían esta costumbre. Mateo 23, versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas dice: ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones? Por eso recibirán mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque correréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, les hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El fariseísmo, que invalida el mandamiento de Dios, que se invalida, que no se obedece la palabra de Dios, lleva entonces a un doble pecado en la vida de las personas. Un fariseo, el doble pecado de un fariseo, hermano, es que es pecador y además invalida el mandamiento de Dios. O sea, hermano, y por esa razón, dice la Escritura, hermano, que merece doblemente el infierno. Porque no solamente es pecador en sí mismo, sino que también peca contra la palabra. Porque ese realmente es el pecado. Violar la palabra, hacer a un lado la palabra, quebrantar la palabra. Por eso la gente son pecadoras. El que quiera ser escuchado por Dios, hermano, tendrá que obedecer la bendita palabra. Tendrá que obedecerla. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, realmente tenemos que ser obedientes a la palabra. Y si no ha escuchado usted la palabra, si no ha visto usted la palabra, hermano, vaya usted poniéndose, que alguien le enseñe la palabra para que sus oraciones sean escuchadas. Porque alguien que rechaza la palabra, vea lo que dice, hermano, Proverbios 28, versículo 9. Y el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Por qué dijo el Señor entonces a los fariseos, doblemente merecedores del infierno?
¿Por qué dijo el Señor? En vano me honran con su boca. O sea, en vano me alaban, en vano dicen que me aman, en vano dicen que me quieren, en vano dicen maravillas de Él, en vano es que no les sirve de nada. ¿Por qué, hermano? Porque ellos apartaron su oído de la ley, apartaron su oído de la obediencia, apartaron su oído a escuchar el mensaje divino. Su oración también era abominable, porque le decían tanto que lo amaban, tanto que yo te quiero, tanto, Señor, que eres especial. Sentimientos, hermanos, que venían de un corazón desobediente, rebelde. Por eso lo peor del hombre, hermano, lo peor del hombre es no ser obediente, porque viene de un corazón perverso y engañoso. Es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso dice, hermano, estos son los que me honran con su boca, su oración, su alabanza, sus palabras de hermosura hacia Dios, hermano, y no se obedece a la palabra, no se tiene conocimiento a la palabra, se odia el evangelio, el mensaje de salvación. Hará entonces que nuestro Dios se moleste con nosotros. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en este día? ¿Cuántos quieren ver a nuestro Padre Celestial realmente, que nuestras oraciones, nuestras acciones, que nuestro servicio, nuestra dedicación a Él, realmente a nosotros, a Él le agrade, a Él le agrade verlo contento a Él? Por eso en esta mañana tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial nos dé entendimiento en nuestra vida personal. Por eso, hermano, dice, hermano, que en vano me honran con su boca, me dicen cosas hermosas, o sea, pero no debemos de hacer que por nuestras palabras Él se moleste. No debemos de provocarle a nosotros la ira, el enojo de Dios. Porque dice que cuando el hombre, hermano, desobediente, no quiere nada con el evangelio, habla mal del evangelio para salvación, Dios no los escucha porque su oración es abominable. Mira qué pasó en Deuteronomio 32, versículo 15. Pero engordó Jerosún y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jerosún representa a Cristo. Menospreció la roca de su salvación, menospreció a Cristo. Quiere decir que un hombre que menosprecia a Cristo en sus oraciones, hermano, es alguien que menospreció la roca, es alguien que abandonó al Dios que lo hizo. Dice que, hermano, en el versículo 16 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. Hay muchas formas de ser abominable, que alguien se haga abominable, pero la mayor de todas, hermanos, son las oraciones sin obediencias, las oraciones que quebrantan, que invalidan, que echan a un lado la palabra de Dios. Eso sí es una abominación. Por eso los rezos, los cultos de alguien, o sea, de siempre de la gente, de las novenas y todo lo que hagan, como hicieron a un lado a la palabra, también hicieron a un lado a Cristo, también hicieron a un lado al Padre. Todo aquel que hace a un lado la palabra, hace a un lado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo aquel que niegue la palabra, niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que Dios lo despertaron a celos y le provocaron a ira con abominación. ¿Qué es abominación? Alguien que no quiere escuchar. Dice, sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a nuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos por lo que no es de Dios, me provocaron la ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Le provocaron a ira. Quiere decir que cuando nosotros, hermano, una falsa
un falso amor hacia Él, un falso amor hacia Él es abominación. Un falso amor hacia Él, lo único que va a provocar de nosotros hacia Él es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Hará que Dios se enoje con nosotros por un falso amor. Un falso amor, hermano, porque dice que ¿cuál es el falso amor? El falso amor es que en su boca dice que ya no tenían a Cristo, ya no mencionaban a Cristo. Y en su boca no estaba Cristo. Se habían olvidado de la roca, se habían olvidado quién los había salvado. Se habían olvidado quién los había perdonado. Se habían olvidado de quién los había rescatado. Se habían olvidado a quién tienen que darle las gracias. Se habían olvidado a quién tenían que seguirle. Se habían olvidado quién es el que había dado la vida en esa cruz. Oh, Dios mío. Dice que lo provocaron a ira porque ya en su boca ya no estaba el Cristo. La única forma de amar al Padre es a través del Hijo. A través del Hijo. Por eso en esta mañana, si el que quiera adorar al Padre, tendrá que hacerlo con las palabras del Cristo. Por eso tenemos que ser agradecidos. Dile en esta mañana: gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Dios, por tu misericordia a través de tu Hijo Jesús. Dice que nadie puede decir Señor Jesús en 1 Corintios 12, versículo 3, dice: nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Espíritu Santo si no es por medio del Hijo de Dios, en nombre de Jesús. Nadie. Por eso a través de Jesús nosotros adoramos al Padre. A través de nuestro Señor Jesús nosotros somos obedientes a Él. Dice que se olvidaron de quién los había creado, se olvidó quién los había ayudado, se olvidaron la roca de su salvación, se olvidaron de quién es el que los había rescatado, los había salvado. Quiere decir que nuestra oración siempre tiene, si algo debemos empezar con nuestra oración, es decirle: Padre, gracias por haberme salvado, gracias Dios por haberme rescatado, gracias Dios por la vida de mi familia, porque están en tus manos, porque tú los guardes con tu sangre preciosa, sálvalos para que se cumpla la palabra de serás salvo tú y toda tu casa. Pero le provocaron a ira. ¿Quiénes fueron los que le provocaron a ira? Aquellos que habían salido de Egipto, a quienes Dios había rescatado. Se molestó el Señor porque en sus bocas ya no estaba Jesús. Sus oraciones eran abominables, porque como empecé a decir en el principio, cuando empecé la enseñanza, Él nos había enseñado una cosa. Él sabe cuando el Cristo está hablando en nosotros. Por eso el Señor, aquellos discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y Él empezó a decir: van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, vénganos tu reino, haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero eso no era una oración. Esa no es una oración. Por eso 3 Padre Nuestro y 2 Ave María, eso no es una oración. Esas son palabras repetitivas. Porque tienes que orar para que Dios te no sé para qué, ¿verdad? ¿Por qué tanto? ¿Por qué es su penitencia? ¿Con eso son salvos? ¿Con eso son perdonados los pecados? No, los pecados son perdonados por confesarlos, no por decir palabras. No, hermano. Hay gente que todavía celebra, tiene a su Guadalupe, cristianos que todavía tienen su Guadalupe. No, hermano, yo no los voy a escuchar, sino primero al Cristo. En la boca tiene que estar, nuestra boca tiene que estar el Señor Jesús. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, dice Juan. En mi boca debe estar el nombre de mi Señor Jesús. Por eso enséñame a orar, dile: enséñame a orar. O sea,
a orar al Padre. ¿Cuál es el punto de orar al Padre? Hermano, que dice que en su boca de ellos, dice, se olvidaron del Padre. Se olvidaron del Padre. Es fariseísmo. El fariseísmo, hermano, todo aquel que no habla al Padre, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Por eso enséñanos a orar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que le estaban diciendo los discípulos de Jesús? Enséñanos a bendecir al Padre. Enséñanos a decir las palabras correctas al Padre, para que Él nos pueda escuchar. Por eso las palabras Jerusum, abandonó Dios, y dice los abandonó. ¿Por qué, hermano? Porque menospreciaron a la roca de su salvación. Porque Jerusum significa yazar. Y yazar significa estar derecho, próspero, agradable. Significa recto, significa enderezar, significa tomar el camino, significa dirigir, significa prácticamente, hermano, hacer lo correcto. Quiere decir que un día, hermano, hubo un tiempo donde los israelitas caminaron como debe de ser. Y Dios los prosperó. ¿A cuánto Dios ha prosperado en esta mañana? ¿A cuánto Dios ha prosperado? ¿Son los mismos después que conocieron a Cristo? ¿La condición de vida es la misma? ¿O realmente Dios les ha cambiado la vida? ¿A cuánto Dios les ha cambiado la vida? ¿A cuánto el Cristo les ha cambiado la vida cuando vinieron a Él y nos transformó en otra persona? La gente se olvida de eso. Se olvida de dónde Dios los había sacado. Dios no nos sacó del alcoholismo, Dios no nos sacó de la drogadicción, de la perdición. Dios nos sacó del infierno. Dios nos libró de la muerte, porque ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno de las tinieblas, pero Cristo nos dio libertad. Nos hizo libres de todo dominio, de toda potestad. Ahora somos libres en Cristo, que no estamos bajo el dominio de ellos, sino ahora estamos sujetos, somos de Cristo. Por eso hubo un tiempo donde Israel fue próspero, fue bendecido, y ellos se olvidaron del Señor. Le provocaron a ira. Porque fueron desobedientes a la palabra. Se olvidaron de Cristo, se olvidaron de quién es la salvación. Se olvidaron de que el Evangelio tiene que ver con salvación. No tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con salvación. Por eso, hermano, sus oraciones eran abominables, porque en su boca no estaba ya el nombre de Jesucristo. Ya no estaba en la boca, estaba la roca de la eterna salvación. Ya no estaba ahí. Cuando oraban ya no mencionaban a Jesús. Ya no le daban las gracias. Ya no estaba ahí, hermano. Por eso la Escritura nos enseña, vea lo que dice en Hebreos 7:25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, ¿quién es el que intercede por el Padre o con el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos enseñó a pedir. Mira, hermano, dice que Él entra a interceder para salvar. ¿Por qué entonces era un falso amor? Porque ellos tenían, hermano, un falso amor, los fariseos. ¿Por qué son las palabras vanas? ¿Por qué las palabras vanas? Porque, hermano, las palabras vanas son aquellos, hermano, que nos hacen, nosotros decimos que amamos a Dios. Por eso las palabras son palabras de bendición. Por eso el Señor dice que con la boca bendicen a Dios y Padre, pero con su boca maldicen a los hombres. Maldicen a los hombres. Todo aquel que diga que ama a Dios, todo aquel que dice que Dios es su adoración, que Dios es lo primordial, hermano, que el amor que tienen, le tienen tanto amor a Dios. Pero si ellos, hermano, o nosotros no amamos a nuestros hermanos,
es un falso amor llamado fariseísmo. Fariseísmo. Y el fariseísmo es una abominación para con Dios. Es una abominación. Es una abominación, querido hermano. Por eso en el libro de Juan 13, versículo 33, el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerás si son mis discípulos, realmente si son mis seguidores, si son de Cristo, que os aman los unos a los otros. Por eso el Señor mismo dijo ¿qué mérito tiene amar a los que os aman? ¿Qué recompensa tiene amar a alguien, hermano, si no os aman? Por eso es importante, dice que se olvidaron de la roca de su salvación. Cuando iban delante de Dios, hermano, por eso dice, con ella, Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hermanos, esto no debe de ser así. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestras oraciones, la verdadera oración, hermano, siempre es: Padre, te amamos, Padre, te amamos, Dios mío. Gracias porque me has perdonado mis pecados, pero también dice, voy a perdonar los pecados de otros. Por eso es tiempo de orar, hermano, porque oramos, nosotros siempre oramos con palabras agradables a Dios, que eso es bendición al Padre. Y al decirle nosotros: Padre, te amamos, pero el hombre maldice a su hermano, su oración es abominación. Su oración es abominación. Su oración es un falso amor. Es fariseísmo. En vano me honran con su boca. Porque ustedes están invalidando, están haciendo un mandamiento que les dije. Un mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros. Que ames a tus enemigos. Ese es el mandamiento que Él dio. Porque por eso era un hermano, eso era un mandamiento que nosotros decimos amar a Dios. La gente hoy está haciendo cultos, hoy está haciendo reuniones, hoy está haciendo rezando, están haciendo novenas, están haciendo cuanta cosa. Al rato le están mentándosela a su hermano, están odiando a las personas. Siempre esas reuniones terminan en pleito. Y como queréis, dicen, regresamos a Lucas 6 y dice: cualquiera que te pida, dale, y el que tome de lo suyo, no pidas que te lo devuelva. Dice 27, pero vosotros los que oís, los que oyen, amad a vuestros enemigos, hacerle bien a los que aborrece, bendecir a los que maldicen, orad por los que calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero si amáis a los que aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que queréis esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien, prestar y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y seréis hijos de Dios. Y seréis hijos de Dios. Bendecid, orar. Bendecir, orar. No juzguéis para que no seas juzgado. No condenes para que no sean condenados. Perdonar y seré perdonado. ¿Acaso no dijeron esto los discípulos?
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Acaso no se cumplió esta palabra? De que ellos perdonaban, no juzgaban, no condenaban, sino que perdonaban y actuaban con aquellos que estaban mal, siendo misericordiosos, y actuaban con aquellos que están mal, compasivos, con tal de salvarlos. Es una hipocresía, es un falso amor a Dios, aquel que no sabe, que vive condenando, vive juzgando la vida de los demás, hermano, y se olvidaron de la salvación que era Cristo. Se olvidaron de ello. El Señor dijo, no podemos bendecir a Dios y al Padre y maldecir a los hombres. No podemos juzgarlos, no podemos condenarlos. Cuando oramos nosotros al Padre y cuando le decimos que le amamos, pero maldice a su hermano, por eso en primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Decimos que amamos a Dios, somos chismosos, mentirosos, robamos al prójimo, le hacemos mal al prójimo. No sabemos perdonar, somos rencorosos, somos peleoneros. Dice que es una abominación la oración de un hombre así, porque es un falso amor. Es un falso amor. Estamos en un culto, están en un lugar, al rato ya se están peleando. Al rato ya están diciendo mentiras, al rato ya están enojados, al rato ya están, hermano, con otra actitud. Acá dice que es una abominación su oración. ¿Por qué? Porque hacen a un lado el primer mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, hay gente que en realidad... Mira, hay mujeres, hermano, de que tienen esposos y cuando están peleados ni la comida le dan. Romanos 12, versículo 20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas amontonar sobre sus cabezas. No has vencido de lo malo, sino piensa el bien con el mal. No le dan un plato de comida, no le dan un poco de agua, aún estén peleados. Son malos. En veces nuestras oraciones creemos que estamos en un culto porque invalidan el mandamiento del amor. Actuamos falsamente. Hoy la gente está en un culto. ¿Qué debemos hacer nosotros que creemos en la verdad? Orar por aquellos que se conviertan a Cristo. En lugar de juzgarlos, condenarlos, pedir en esta mañana que Dios los alcance. Aquellos que están celebrando una guadalupana, un santo, Navidad, tradiciones y costumbres, que Dios los alcance. Que realmente sean genuinos delante de Dios. Vivimos quebrantando siempre el mandamiento, el primer mandamiento. El mandamiento del amor, de amarnos los unos a los otros. Hoy mucho odio, mucho rencor, mucha ira, muchos celos, muchos pleitos, mucha división. La gente quiere actuar con los demás malamente, hermano, malamente. Si les regala a uno algo, si les da a uno algo, si los quiere ayudar a uno algo, ¿por qué lo haces? Un día, espero en Dios, hermano, que no se los vayan a hacer a ellos, porque cuando les cierre Dios la puerta, dice que le provocaron a ira, porque eran abominación, un acto. Es abominación, un acto, ser duros con los demás, no ayudarlos para su salvación. Sus oraciones,
Su culto, su danza era una abominación. Ahorita no pueden dar nada si no es por interés. Ahorita no pueden, son unos hipócritas. Así que, y yo no voy a, no, usted hermano, usted dale, si se lo piden, usted dáselo. Si a usted le roban, no importa, hágase. Ya ni modos. Esperemos en Dios que la gente que roba, mira hermano, le voy a contar un secreto. A veces aquí nos llevan hasta las cucharas, los tenedores, se llevan cosas de la iglesia. Personas, mujeres, yo creo que son mujeres que se llevan las cosas. Que Dios les cambie esa mano, ¿verdad? No debe haber gente rata o que robe en la iglesia, hermano. Que Dios les cambie esa manía de llevarse las cosas. Que Dios les cambie esa manía. Hay gente que miente, hay gente que hace desastre. Dice que sus oraciones son abominables. Invalidan Él, porque cuando nosotros vamos a orar decimos a Dios cuánto le amamos. Pero si Dios nos mira que le amamos, decimos que le amamos y no amamos al compañero, a la hermana y sabemos perdonarle sus pecados a alguien. Hermano, no, sí se las llevan. No, sí se las llevan, hermana, sí se las llevan. Aparte nosotros los tiran a la basura, pero sí se las llevan. Porque si amáis a los que aman, dice qué mérito tenéis. Porque también los pecadores aman a los que aman. No, sí se las llevan, porque le hemos visto nuestros trastes en otro lado. Y como queréis que hagan los hombres con nosotros, así también haced vosotros con ellos. Así como queréis que hagan los hombres con nosotros, trate de hermano de no tocar nada. Trate de no meterse en problemas, porque sus oraciones, su alabanza, todo lo que pidan es una abominación delante de Dios. Así que, hermano, nosotros bendecimos a Dios, pero el Señor nos dice en esta mañana no debemos de maldecir. No debemos de maldecir. Dios alcanza y cambia la vida de las personas. Que ellos se vuelvan como también un día estuvimos ahí. Por eso gracias Señor por aquellos que están en la idolatría, que se vuelvan a ti. Te pedimos por aquellos padres que están confundidos, aquellos que no conocen, que están en tradiciones y costumbres. También como a nosotros muéstranos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Te pedimos por aquellos matrimonios, por el esposo o la esposa, que se han convertido en veces en enemigos y no se hablan, no se regalan un plato de comida, un vaso de agua. Muy mal. Dice que para ser hijo de Dios tenemos que amar. Tenemos que amar como Él no somos nosotros. Porque entonces la Escritura dice que merecen el infierno las personas religiosas, las personas fariseas, un falso amor, porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Por eso el cumplimiento de la palabra es contra el que nos hace daño, contra el enemigo. No con aquellos que nos aman siempre y que nos dan siempre. No, eso no es evangelio. No es evangelio. Sino con aquellos que realmente tenemos una situación, una adversidad y que se están acercando a nosotros. ¿Por qué tenemos que ser duros? Hermano, pida. Pida por aquellos que tengan una situación, porque en vez de los peores somos nosotros. Por tener una actitud, por saber hacer lo bueno y no lo hacemos. Ruegue por su vecino, su vecina que está siempre causándole problemas. Ore por aquellos que están haciendo idolatría. Ore por aquellos que, hermano, que un día van a salir. Ore por aquellos que están aferrados. Dile que Dios los alcance, que Dios los toque. Porque un día estábamos también en la idolatría.
Un día también digamos, estábamos en la perdición, en lo más abajo, y Dios de ahí nos rescató. Padre del cielo, te pedimos que sobre aquellos que están practicando y no lo entienden, como un día nosotros también estábamos, rescátalos, Padre, sálvalos, para que sus pecados sean perdonados. Cuando se volvió una abominación sus oraciones, cuando ya no pedían por los demás, cuando ya se les había olvidado de donde Dios los había sacado. Por eso a ti no se te debe de olvidar que un día estabas también en el mundo, también practicabas la idolatría, practicabas también el pecado. No se te debe de olvidar, y tengas misericordia sobre aquellos que están también ahí, que un día van a ser alcanzados. Pero si a ti se te olvida cuando oras, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre tu vida, y nada más llegamos nosotros a pedir y tenemos en veces diferencia y estamos criticando, estamos juzgando, estamos hablando mal de los demás, créame que es una oración que causa abominación, que es algo que a Dios no lo escucha. En vano me honran con su boca, porque ustedes invalidaron el primer mandamiento, y el primer mandamiento es: amarás a tu prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Se olvidaron. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que te calumnian. Así que en esta mañana, levántate y pide por vuestros enemigos. Levántate por aquellos, que los alcance Dios, que los toque el Señor. Pida, hermano, por los hermanos. Pida por la gente. Pida para que seamos, que dice, hijos de Dios. Vuelve a casa. Arrepiéntete. Ponte a cuentas con tu hermano, para que tus oraciones sean escuchadas. Ponte a cuentas, hermano. Haz lo correcto, para que tus oraciones no sean una abominación, porque desechamos la palabra de Dios, la hacemos a un lado, porque no actuamos conforme a lo que Dios nos manda hacer como hijos de Dios. Pide por la gente, pide que sean salvos, pide por aquellos que estamos nosotros también pidiendo por ellos. Estamos pidiendo por ti, para que te vuelvas al Señor, te reconcilies con el Señor, te pongas a cuentas con el Señor y puedas continuar tu camino. Cada mañana que te levantes a orar, acuérdate de tu hermano, acuérdate de tu vecino, de tu vecina, acuérdate de aquellos que te han hecho daños, bendícelos, aquellos que en realidad o tú le has hecho daño. Pide perdón a Dios y pide por ellos. Acércate para que tus oraciones sean escuchadas y sean agradables, para que tu alabanza, tu adoración, tu culto sea agradable al Padre. No se te olvide de donde Dios te sacó, y no se te olvide que tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga, hermano. Les esperamos hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estaremos llevando una palabra de vida para tu vida. Una palabra, hermano, que nos haga volver al camino del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, hermano, para que otros vengan a los pies de Cristo. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por todos los que están atrás. Que Dios me los bendiga. Gracias, porque esto nos motiva a seguir nosotros predicando. Dele like a la página para que le lleguen las notificaciones. Si no le llega, hermano, desconéctese y vuelve a poner y ya se vuelve a activar. Hermano, donde quiera que esté, nunca se le olvide algo: que antes de decirle a Dios te amo, procure estar bien con los demás, para que sus oraciones no sean abominables y ese amor no sea un falso amor. Era un amor genuino. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga.